Desde finales de la Edad Media hasta mediados del siglo XX, en el norte de Europa existió un estado que tendrá un papel muy importante en la historia contemporánea del continente, el estado de Prusia. Este importante estado surgió en la costa suroriental del Mar Báltico y se fue expandiendo con el paso del tiempo, llegando a abarcar la mayor parte del norte de Alemania. Comenzó como un pequeño estado fundado por la Orden Teutónica. Luego se convirtió en un destacado reino y después será el estado más influyente, primero en la Confederación Germánica y luego en el Imperio Alemán. En su época de mayor esplendor, logró volverse uno de los estados más poderosos de toda Europa. Además, fue un destacado centro cultural para la filosofía y tuvo un papel muy importante para el proceso de unificación de Alemania. Los orígenes de Prusia se encuentran en la costa suroriental del Mar Báltico. Allí, desde hace muchísimos siglos, vivía una tribu originaria de la zona conocida como los prusios. De ellos provenía el nombre del estado de Prusia. En el siglo XIII después de Cristo, un grupo militar y religioso conocido como la Orden Teutónica se dirigió a la región con la intención de cristianizar a los antiguos prusios. Pronto se desató una lucha violenta entre la orden y los prusios de la zona, una lucha en la que finalmente los caballeros teutones salieron victoriosos. Luego de esto, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, le otorgó el derecho a los caballeros teutones de gobernar el territorio que habían conquistado. Así, la Orden Teutónica fundó un estado independiente en estas tierras, al cual migrarán numerosos germanos, por lo que, progresivamente, los prusios terminarán adoptando la cultura germana. Pero, tiempo después, el estado monástico de los caballeros teutones entró en conflicto con los reyes polacos, siendo derrotados por los polacos y lituanos en el año 1410. Después de estos hechos, Prusia perdió una parte de su territorio, y sus líderes se convirtieron en vasallos del monarca polaco. Más adelante, durante el siglo XVI, el gran maestre de la Orden Teutónica, Alberto I, decidió adoptar el protestantismo, así que Prusia dejó de ser una área religiosa para convertirse en un ducado secular. Sin embargo, a principios del siglo XVII, los duques de Prusia se quedaron sin herederos directos, por lo que sus territorios pasaron a estar bajo el control de la casa Hohenzollern, una dinastía germana que gobernaba el territorio de Brandenburgo. Así fue como surgió el estado de Brandenburgo-Prusia, 3 territorios desconectados pero unidos bajo la figura del gobernante Hohenzollern. En esta época se crearon las bases para que Prusia en el futuro se convirtiera en un reino, especialmente gracias a la labor del gran elector Federico Guillermo. Él llegó al poder en medio de la Guerra de los 30 años. Al hacerlo, se dio cuenta de que su estado era un territorio abierto sin fronteras naturales. Por eso, necesitaba buscar una forma de defenderlo. Así, el gran elector estableció un ejército permanente y consiguió el apoyo de la nobleza terrateniente gracias a que protegió los intereses de este grupo en los campos. Además, aplicó políticas económicas mercantilistas para incentivar el crecimiento de la industria local. De esta manera, creó las bases para la consolidación del Estado prusiano. Así que, a principios del siglo XVIII, su hijo Federico III, luego de su contribución en la Guerra de Sucesión Española, se le concedió oficialmente el título de rey de Prusia, convirtiéndose así en Federico I, el primer rey de Prusia. Unos años después, su sucesor, Federico Guillermo I, fortaleció 2 de las instituciones más importantes del Estado, el ejército y la burocracia. Él estableció el Directorio General, una institución que sirvió como el principal agente administrativo del gobierno central,
supervisando al ejército, la policía y los asuntos económicos y financieros. Aparte, se preocupó por seguir fortaleciendo al ejército. Por eso, durante su reinado, el ejército prusiano creció de gran manera, tanto así que se había convertido en uno de los más grandes de Europa, solo por detrás de los ejércitos de Francia, Rusia y Austria. Más adelante, entre los años 1740 y 1786, el reino de Prusia estará bajo el mandato de uno de sus gobernantes más destacados, el rey Federico II, conocido como el Grande. Él era un gran admirador del pensamiento de la Ilustración. Por eso, invitó al filósofo francés Voltaire a vivir en su corte durante varios años. Debido a su admiración por la Ilustración, decidió seguir las recomendaciones de los filósofos iluministas para intentar reformar el Estado prusiano. Así, creó un código único de leyes que eliminaba el uso de la tortura, excepto en situaciones de traición y asesinato. Igualmente, promovió la libertad de expresión de la prensa y defendió la tolerancia religiosa. El rey Federico era consciente de que los filósofos de la Ilustración condenaban la servidumbre. Sin embargo, su gobierno dependía mucho de la nobleza prusiana, por eso no fue capaz de eliminarla. De hecho, desde el punto de vista social, Federico fue bastante conservador, pues no permitió que los comunes llegaran al poder en el servicio civil y reservó los puestos más altos de la burocracia para los miembros de la nobleza. Al igual que sus predecesores, Federico II continuó fortaleciendo al ejército prusiano. Este ejército estaba dirigido por los nobles terratenientes, quienes además ocupaban los principales cargos políticos. Debido a esto, el reino de Prusia se hizo un estado fuertemente militarizado. Ahora, Prusia estaba preparada para iniciar su expansión militar. Así que se aprovecharon de una crisis política en Austria para quedarse con una parte de su territorio. Este será el comienzo de una larga rivalidad entre Prusia y Austria. A principios del siglo XIX, luego de la derrota de Prusia a manos de Napoleón Bonaparte, se implementaron varias reformas en este estado, como la abolición de la servidumbre y la expansión del servicio militar. Lentamente, las ideas del liberalismo y el nacionalismo se iban expandiendo por la sociedad prusiana, especialmente en las universidades. De manera que fue en Prusia donde comenzó a surgir la idea de una unión de los estados germanos. Pero, por lo pronto, esta idea no tenía la suficiente fuerza. Más adelante, en el año 1848, en Prusia llegaron las noticias de las revoluciones liberales en Europa. Así que, inmediatamente, a lo largo de toda la Confederación Germánica, se desataron una serie de protestas. En el territorio prusiano, para calmar a los manifestantes, el rey Federico Guillermo IV acordó crear una constitución y prometió trabajar para una Alemania unida. Mientras tanto, por toda la Confederación Germánica se escogieron diputados para una asamblea que se organizó en Frankfurt, con la intención de llevar a cabo la unión de Alemania. El reino de Austria se opuso a la unión y abandonó la asamblea, así que los diputados quedaron con el camino libre para concretar la unión. Sin embargo, cuando los diputados le ofrecieron el título de emperador de las Alemanias al rey Federico Guillermo IV, este lo rechazó y ordenó que los delegados de Prusia regresaran a casa. Después de todos estos hechos, los nacionalistas alemanes se convencieron de que la forma de conseguir la unificación era obteniendo el apoyo del estado germano más poderoso, Prusia. Allí, desde hace tiempo, se había creado una unión aduanera con otros estados alemanes. Gracias a esto, el comercio y la economía de Prusia había crecido rápidamente. El crecimiento del comercio y la industria trajo consigo el crecimiento de la clase media. Este grupo social estaba conformado mayormente por nacionalistas y liberales, quienes pronto se hicieron con el control del parlamento
En poco tiempo, las ideas del Parlamento comenzaron a chocar con las ideas de la monarquía prusiana. Por eso, en el año 1862, el rey de Prusia, Guillermo I, eligió al conde Bismarck como el nuevo canciller del Estado, al considerar que él lo ayudaría a resolver esta situación. Bismarck tenía la intención de reorganizar al ejército prusiano, algo que lo llevó a enfrentarse al Parlamento en varias ocasiones. Así que pensó que la forma de resolver los problemas del Estado era aprovecharse de las situaciones externas para expandir el poder de Prusia y así conseguir la unificación de Alemania, tan ansiada por el Parlamento. Rápidamente, el canciller Bismarck inició una política exterior muy astuta. Primero, creó una alianza con el reino austriaco, para después, en el año 1864, vencer a los daneses. Luego, consiguió una forma de aislar a los mismos austriacos y los derrotó en el año 1866. Y finalmente, entre los años 1870 y 1871, guió a los ejércitos prusianos a vencer a la Francia de Napoleón III. De esta manera, gracias al poder militar del Estado prusiano, se había podido concretar la unificación de Alemania. El rey de Prusia, Guillermo I, se convirtió en el emperador del Imperio alemán, mientras que Bismarck será el primer canciller del imperio. Durante esta época, Prusia se convertirá en el estado más influyente dentro del Imperio alemán. De hecho, los valores autoritarios y militaristas de la monarquía prusiana terminarán guiando la política alemana durante los próximos años, siendo muy importantes para conducir al país al camino de la Primera Guerra Mundial. Pero, en el último año de la Gran Guerra, Alemania tuvo que enfrentar una gran crisis social que terminó ocasionando el estallido de una revolución. Esta revolución llevó a la renuncia del emperador, así que ahora Alemania pasó a ser un estado republicano, con un nuevo gobierno bajo el liderazgo del Partido Socialdemócrata. Ellos dirigieron al país hacia la democracia, iniciando así una nueva etapa en la historia de Alemania que será conocida como la República de Weimar. Como consecuencia de la guerra, Prusia perdió gran parte de su territorio. Además, dejó de ser un reino para convertirse en un estado libre de la nueva República Alemana. Durante la República de Weimar, los socialdemócratas alemanes intentaron hacer de Prusia un baluarte de la democracia. Sin embargo, cuando el Partido Nacional Socialista Alemán se hizo con el poder, el Estado Libre de Prusia perdió su autonomía. El nuevo gobierno alemán conducirá al país a la Segunda Guerra Mundial, una guerra con la que buscará recuperar el territorio prusiano perdido con la Gran Guerra. Pero, finalmente, los alemanes fueron derrotados en esta terrible guerra. Así que, en el año 1947, los países aliados decidieron disolver al Estado de Prusia, por lo que este fue dividido administrativamente en distintos estados alemanes. Y de esta manera llegaba el final definitivo de Prusia. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de Prusia. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de este desaparecido estado germano? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.